El primer examen, la fecha lo vamos a poner nos vamos a poner de acuerdo. Yo no impongo fechas. Nos vamos a poner de acuerdo. Quiero dar en diciembre. No, en diciembre. Y segundo examen también nos vamos a poner de acuerdo en la fecha. Ustedes van a escoger la fecha. Yo les aconsejo que sea apenas terminado el capítulo. Lo posterga más, es peor. Es peor. La fecha del tercer examen lo pongo yo. Eso sí va a ser el día que yo decía, tengo un neuro hoy día, no me importa. Entonces les conviene ir adelantando los exámenes. ¿De acuerdo? Y el examen de subsanación, la fecha también la pongo yo. Hay dos fechas que yo pongo la nota, yo pongo la fecha, perdón, y hay otros dos exámenes que ustedes ponen la fecha. Yo les aconsejo que sea cuanto antes. O sea, apenas termine el curso, el capítulo, hagamos el examen. Frescos van a dar. Frescos. ¿Algo más? Eso me ocurrió. Ya, vamos a empezar, ¿ya? Me olvidaba cualquier. ¿Quieren preguntar algo? ¿No se entiende? Levanten la mano. ¿No se entiende? Levántenla. Lo que quiero es que entiendan. Entienden, van a aprender. Eso se trata. Entonces, no entienden, hagan. Me preguntan y con gusto les voy a contestar. ¿Ya? A ver. Vamos a hablar ahora sobre nuestro primer capítulo. Nuestro primer capítulo se llama diabetes. ¿Qué eres, chicos? ¿Qué eres acá? 6:56. Muy bien. A ver, vamos a hablar sobre diabetes. No tengo acá una lámina, pero no copien y quiero que escuchen. Escuchen esto, escuchen que esto es importante, escuchen. Les voy a transmitir una experiencia, ¿ya? Una experiencia. Cuando yo era alumno, así como ustedes, el hospital del Seguro Social se estaba construyendo. Así de viejo soy, se estaba construyendo. En la época del primer gobierno de Alan García, se estaba construyendo el hospital del Seguro. Y cuando se abre su servicio de nefrología, aquella vez el doctor Nieto todavía no aprobaba nefro, pero ya había servicio de nefro en el hospital del Seguro. ¿Ya? Y en aquella época yo recuerdo que tú ibas a nefrología y habían, de 10 pacientes que estaban hospitalizados recibiendo diálisis, de 10 pacientes, los 10 eran, o mejor dicho, 8 eran, vamos a colocarlo así, este es año 1980, 8 más o menos, ¿ya? En diálisis, en el hospital de Seguro, de 10 pacientes que habían en diálisis, 8 eran glomerulopatías primarias, que es una forma elegante de decir no sé el diagnóstico. 8. Uno era lupus y uno era diabetes. Año 1988. ¿Ya? Año 2024. De 10 pacientes que están en diálisis, 15 tienen diabetes. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Vean, 15 es una exageración, ¿no? 8 tienen diabetes, 9 tienen diabetes, y uno por ahí que es lupus o de repente glomerulopatías primarias, qué sé yo. La gran mayoría son diabéticos. La gran pregunta es entonces, ¿qué pasó? Ha habido un cambio epidemiológico en menos de una generación. ¿Cuántos años se acá? 88, 12, en 36 años. Ha habido un cambio dramático en la epidemiología del paciente nefrópata. ¿Por qué? Pero ustedes no lo han visto, a ustedes no los han contado, yo les cuento. Esto a mí me llama poderosamente la atención, o no le llama la atención. Claro que esto llama la atención. Otro ejemplo. Año 2020. 2020. ¿Recuerdan Wuhan? ¿Recuerdan Wuhan? ¿Recuerdan el SARS-CoV-2? Año 2020. ¿De qué se morían en el mundo la gente? ¿Cuál era la principal causa de muerte? La principal causa de muerte en el mundo seguía siendo
infarto de miocardio o problemas cardiovasculares, diabetes, pero la moda era esta. No se robó. Revisen los boletines epidemiológicos de la OPS o de la OMS y van a ver cómo la gente se seguía muriendo de otras cosas, solo que esto, como siempre te mueres de esto, sigue muriendo. Esto era lo novedoso. Esto me llevó a una pandemia. ¿Aumentó la mortalidad? Claro que sí, sin duda, porque es una causa, pero había otras causas que seguían matando gente, pero como no eran nuevas, no le dábamos importancia. ¿Qué me dice esto? La importancia de los medios de comunicación, si quieres, en relevar un tema más importante que otro, habiendo otros más importantes. ¿Sí? Regresemos acá. Vean este cambio en el perfil epidemiológico. Yo quiero que vean, año 2020 otra vez, infarto de miocardio, problemas cardiovasculares. ¿Quién está detrás de estas enfermedades? Hay un cuadro que está detrás, que es la pandemia silenciosa, a la cual nadie le da importancia, que se llama obesidad. A nadie le da importancia. En el año 98 había muchos menos obesos. Les cuento de nuevo. Vean, hace poco, yo regreso de la especialidad, y aquí en Cusco casi nadie tenía carro. Habían taxis, eran los autos, había 2, 3 camionetas en la ciudad, y la mayoría nos transportábamos en bus. Santiago Express, León de San Jerónimo, ahí nos transportábamos la mayoría. Han pasado 23 años. Y ahora todo el mundo tiene carro, ¿o me equivoco? Vuestros docentes viven en, no sé, pues en Mariscal Gamarra, van al hospital regional, van en taxi, bueno, van en su camioneta. Ustedes vean los hospitales, las horas de ingreso, es un desfile de camionetas. Y de cada camioneta baja un obeso. Baja un obeso. La prevalencia está aumentando de obesidad y de enfermedades relacionadas entre ellas diabetes, al punto que me ha cambiado el perfil epidemiológico de nefropatía diabética, de nefropatía en general. ¿Qué le estoy contando entonces? La obesidad está llevando a que cada vez más obesos, está llevando a que cada vez tengamos más diabéticos. Cada vez más diabéticos. Al punto que esto cambia. Eso es lo que me estoy contando. Al punto que eso cambia. Entonces, diabetes es una enfermedad, anote la número 1, cada vez más frecuente. Por eso ese estudio que les hablaba de hace 20 años, ya está pues desfasado. ¿Cuánto será ahora? No lo sé. Será bueno averiguar. La diabetes es una enfermedad cada vez más frecuente. 1, 2. Es una enfermedad, anótela, mortal. Claro que la gente se muere con diabetes. ¿Recuerdan en la pandemia? No vieron la pandemia. En la pandemia teníamos un montón de pacientes hospitalizados. ¿Cuántos creen que eran diabéticos? Un montón. ¿Cuántos se morían? Los diabéticos eran los que se morían. Los COVID obesos eran los que se morían. Porque pesaban esos cadáveres. Y número 3, es una enfermedad discapacitante. Es la enfermedad más discapacitante que hay. Si las chicas se ponen tristes porque se rompen la uña, imagínate que te amputen un dedo o que te amputen una pierna y al amanecer al día siguiente y no hay tu pierna de la rodilla para abajo. Eso debe ser es un golpe que te da la vida, tremendo golpe que te da la vida. Eso es diabetes. Los chicos de la práctica han visto mucha gente que entra con muletas, no se han visto con muletas, en silla de ruedas porque les falta una pierna, o en silla de ruedas porque tiene un infarto cerebral con medio cuerpo paralizado. Eso es diabetes. Frecuente, mejor dicho, mortal, discapacitante y lo que más terrible, frecuente. Y cada vez es más frecuente. Y cuarta, es un enemigo silencioso. ¿Por qué? La enfermedad cuando empieza no genera síntomas. Es oculta, asintomática. Con esos conceptos, ahora sí quiero que vean la lámina. Vamos a ver el diabetes un poquito más de cerca y por qué pasa lo que está pasando. Estoy cambiando el orden de la diapositiva.
¿Cuál es el principal alimento que tenemos? Glucosa. Con glucosa se alimentan todas las células, pero la glucosa, para que pueda servir de alimento a la célula, tiene que entrar dentro de la célula. Y para que ingrese dentro de la célula hay transportadores de glucosa. Y esos son los GLUTs que están viendo aquí. Hay muchos tipos de GLUTs. Yo quiero que aprendan 5 tipos de GLUTs, que son GLUTs transportadores de glucosa. ¿Y cuáles son esos transportadores de glucosa? Vamos a empezar del menos importante al más importante. El menos importante es, sin duda, el GLUT1, pero el GLUT5, que es un GLUT que se encuentra, es un transportador de glucosa que se encuentra en vísceras, en espermatozoides, en velluno, en vísceras. Tiene una afinidad mediana por la glucosa, o sea, es afín a la glucosa, pero no tanto. Es decir, fíjense la siguiente importancia. El GLUT1 y el GLUT3. ¿Qué características tienen sus GLUTs? Ven a la mitad. ¿Qué características tienen? Una afinidad alta. Tiene una afinidad alta por la glucosa. ¿Qué significa? Que si la glucosa está baja en sangre, igual esos GLUTs trabajan y meten la glucosa dentro de la célula. Por lo tanto, si trabajan con glucosas incluso bajas porque tienen una alta afinidad por la glucosa, ¿dónde estarán? En el órgano más importante, sistema nervioso central. ¿Sí? Sí. Vamos al siguiente GLUT de importancia. Es mi particular punto de vista. El GLUT4. El GLUT4 tiene 2 características. La primera, se encuentra en los órganos más grandes que tenemos. Alguien por eso seguramente les dijo, el cerebro es el órgano más importante. No. El hígado es más grande. No. Lo más grande es músculo. Músculo en conjunto. Es un órgano tremendo que pesa 20, 30 kilos. Y grasa. El tejido adiposo es un tejido abundante, enorme. En esos tejidos grandes, que también consumen glucosa, hay GLUT4. El GLUT4 tiene una afinidad por la glucosa que depende, más que mediana, depende. ¿Depende de qué? De la insulina. El GLUT4 es un transportador que aumenta su afinidad por la glucosa cuando aumenta la insulina. Cuando sale la insulina de la célula beta, viaja hasta el músculo y en el músculo promueve que el GLUT4 aumente su afinidad. ¿Cómo aumenta su afinidad? Aumentando el número de GLUT4. Más GLUT4 tengo, más transporta la glucosa. Eso es lo que hace la insulina. ¿Ya? En músculo y en tejido adiposo. Y el músculo tiene una característica más. ¿Para qué sirve el tejido adiposo? ¿No que sabe? Es simplemente almacén, nada más. El músculo es almacén también, pero sirve para moverlo, ¿verdad? El músculo y el tejido muscular, el músculo, ¿cuál es su principal alimento? Glucosa también. ¿Qué hace el músculo? Es capaz de captar glucosa cuando te ejercitas, es capaz de captar glucosa aumentando la cantidad de GLUT4 solo durante el ejercicio independiente de insulina. Reexplico. La insulina sirve para que el GLUT4 trabaje más y transporte más glucosa tanto en el tejido adiposo como en el tejido muscular. Pero el tejido muscular también, cuando hay ejercicio, el GLUT4 se puede expresar más cuando hay ejercicio, incluso si no hay insulina. O sea, hay poca insulina en los cuerpos. O sea, el GLUT4 puede salir en músculo a transportar glucosa en presencia de ejercicio. El ejercicio logra que el músculo capte glucosa, incluso si hay poca insulina. Pero cuando hay insulina, también el GLUT4 sale en el músculo y permite que el músculo capte nutrientes, incluso si está en reposo. ¿No es verdad? En tejido graso no pasa eso. Por más ejercicio que hagas, el tejido graso siempre captará energía de sobra, porque es el almacén. Y esa energía de sobra, ¿cómo la alcanza? ¿Cómo la obtiene? A través del GLUT4 mediado por la insulina. Siempre la insulina interviene en el GLUT4 del tejido adiposo. ¿Preguntas? ¿Queda claro? Sí, nos vamos. Y el GLUT más importante para mí, el cerebro de la organización,
es el GLUT2. El GLUT tiene dos características. Tiene una afinidad baja por la glucosa. Esto es importante. Es una afinidad baja. O sea, tiene la glucosa que subir mucho, para que el GLUT2 permita el ingreso de esa glucosa. ¿Dónde? Aquí viene la segunda característica. En célula beta. El GLUT2 trabaja en célula beta. Y es cardinal que tenga afinidad baja por la glucosa. ¿Cómo así? A ver, les explico ahorita. No se desconectó. No, nada. Ahora, así es un GLUT. Lo que está poniendo en la mañana. El GLUT, cuando se encuentra dentro de la célula, no funciona. Para que el GLUT pueda funcionar, tiene que migrar a la membrana. Tiene que expresarse en la membrana. Llega a la membrana y el GLUT es un poro de azúcar y la glucosa puede entrar dentro de la célula. Así es un GLUT. ¿Ya? Ese es un GLUT. Esto es lo que les contaba. Esto es, por ejemplo, tejido muscular. Atentos con esto. Atento con esto. Este es el receptor de insulina, conózcanla. Todo receptor hormonal es una proteína. Ese es el receptor de insulina. Todo receptor hormonal es una proteína. Pregunta de Nan, creo que todos los años. Les voy a preguntar esas cosas, por eso que estén atentos en clase. El receptor de una hormona siempre es una proteína. Vean ustedes el receptor de insulina. La insulina es una hormona proteica, es una hormona proteica. Todo receptor es proteína, o sea, son moléculas grandes. Y vean ustedes acá cómo hay una cadena beta, dos cadenas beta, que están ancladas en la membrana, y cada cadena beta se une a otra cadena alfa. Y las cadenas alfa como que hacen una especie de receptáculo para que llegue la insulina. La insulina nunca entra dentro de la célula. Ninguna hormona proteica ingresa dentro de la célula. Es una molécula muy grande. Se quedan siempre afuera. ¿Dónde estimula? Al receptor que se encuentra en la membrana. Una vez que llega la insulina, ¿qué pasa con el receptor? Se transforma. Y en la porción intracelular se activan, se fosforilan residuos de tirosina. Al fosforilarse estos residuos, aparecen mecanismos intracelulares que explican la acción posterior. Vean por ejemplo aquí tengo el receptor de la insulina, llegó la insulina, se fosforilaron los receptores, los residuos, perdón, y eso genera señales intracelulares. ¿Para qué? Para que se forme más GLUT4. El GLUT4 se pone acá como una especie de membrana, en una vesícula, y cuando viene la insulina, no solo se forma más GLUT4, sino que el GLUT4 que ya se encuentra en estas vesículas empiezan a migrar, a traslocar. ¿A dónde? A la membrana. Y mira cómo se junta con la membrana. Y una vez que se junta con la membrana, ¿qué cosa pasa? El GLUT4 está expuesto al exterior de la célula. Y es ahí cuando puede transportar glucosa. ¿Sí? ¿Se nota, no es cierto? Ya, eso pasa en tejido adiposo también. En tejido muscular, esta translocación de GLUT4 también puede pasar en presencia de ejercicio. O sea, el músculo puede captar glucosa también en ausencia de insulina, pero siempre y cuando haya ejercicio. Recuerden ese concepto que es clave para la terapia. Y ahora les muestro esto. Si esta parte la entendieron, van a entender la importancia de GLUT2. Acá ves célula beta. ¿Qué cosa hace la célula beta? Produce insulina. ¿Ya? Pero ¿cómo produce insulina? Vean acá el truco. Entra la glucosa a través del GLUT2, se forma ATP dentro de la célula, eso genera que la célula tenga una membrana que se despolariza porque se cierran los canales de potasio. Como se ha despolarizado, la célula tiene que polarizarse otra vez. Y para eso se abren los canales de calcio. Y el calcio, que es un catión eminentemente extracelular,
ingresa dentro de la célula, aumenta el calcio dentro de la célula y eso hace que aumente la producción de insulina y la liberación de insulina. No te duermas. No hacer esfuerzo, no te duermas. Estás llegando grabado, estás pensando que vas a ver después. No, no vas a ver después. No van a reposar después. El ingreso de glucosa a la célula beta entonces genera que se produzca más insulina. ¿Qué más genera? Que la insulina que ya se encuentra formada en vesículas, guardada en vesículas, pueda migrar a la membrana y se libera insulina. ¿No es verdad? Ya. Acá ocurre un fenómeno. ¿Qué fenómeno es? ¿Recuerdan que el GLUT2 solamente permite el transporte de glucosa si esta aumenta en sangre? Sí. Entonces, cuando aumenta glucosa, aumenta insulina. Y ahí viene el primer feedback. Cuando aumenta glucosa, aumenta insulina. Si una sustancia aumenta y genera el aumento de otra, a eso se llama feedback positivo. Algunos dicen que no, eso no es feedback. Para fines didácticos vamos a poner que sí es el feedback. Para que puedan entender. Viene el primer feedback y el primer feedback dice esto, que cuando la glucosa aumenta, eso hace que la insulina aumente. ¿Verdad? Aumenta B, es feedback positivo. ¿Eso es imprescindible para la vida? Sí. Ok, se imaginan que la glucosa, sea que el glucose tenga una afinidad alta con la glucosa y que permite el paso de glucosa dentro de la célula aunque la glucosa esté baja. ¿Qué pasaría? Tengo glucosa baja, tengo baja la glucosa, sigo botando insulina. ¿Qué pasará con la glucosa? Va a seguir bajando y la hipoglicemia se presenta y la liga está incompatible. ¿Se dan cuenta lo importante que es que el GLUT2 tenga poca afinidad por la glucosa? ¿Se dan cuenta lo importante que es que el GLUT2 solamente permite el paso de glucosa cuando ésta sube en sangre? Cosa que si aumenta la glucosa, aumenta la insulina. Mira que simple. ¿No es verdad? Simple. Y no sé si lo tengo acá. ¿Ah? Sí, porque está medio está rosado ese pulmón. No sé si tengo por acá otra lámina para poder explicar algo así. A ver, ¿hasta acá se entiende? Atentos a esto. Un día común y corriente. ¿Cuánto es el nivel normal de glucosa en animas? 60, 100, 110. Empezamos el día. ¿Cómo te llamas? Ajá. Kailu. ¿Qué has tomado de desayuno? Café. ¿Con? Con pan con jamón. Pan con jamón. ¿Qué pasa con tu glucosa? Se elevó. Luego dejaste de comer, ¿no es cierto? Ese fue tu desayuno. A media mañana, ¿qué comiste, Cari? Jugo. En plena rotación, ¿viste? Digamos que has tu jugo, en plena rotación. Esto es en plena rotación. Y luego viene el almuerzo. ¿Qué has almorzado hoy día? Arroz con pollo. ¿Está rico o no? ¿No está rico? Allá, claro, si no, ¿cómo te lo comerías? Y la glucosa subió con mi arroz con pollo y luego bajó. Esto es el almuerzo. ¿Qué has cenado ayer? Yo ayer chuleta de cerdo. Chuletes con papa, por supuesto. Y arroz también. Esa es la cena. ¿Qué pasa con la glucosa a lo largo del día? La glucosa a lo largo del día sube cuando comes, pasa un tiempo y baja. ¿Por qué baja? Acá viene el que vean.
Viene el desayuno, ¿qué era? Pan con jamón, ¿no? Pan con jamón. Tu insulina está baja, usted simplemente detecta que la glucosa empieza a subir y la insulina sube. Luego la glucosa empieza a bajar y la insulina baja. Luego viene jugo, ¿no? El jugo, la glucosa empieza a subir, la insulina sube, la glucosa empieza a bajar, la insulina baja. Luego viene arroz con pollo, ¿no? La glucosa empieza a subir, la insulina sube. La glucosa baja, la insulina baja. Luego viene la chuleta, ¿no? Chuleta. La glucosa sube, la insulina sube. Por ese mecanismo, ¿recuerdan? Por lo tanto, la glucosa, cuando sube la insulina, la glucosa va a empezar a bajar. ¿No es verdad? Este juego es normal todos los días. Todos los días hacemos esto. ¿Qué cosa ven acá? Acá hay feedback positivo y acá hay feedback negativo. ¿Cuál es el feedback positivo? Aumenta la glucosa, aumenta la insulina. Pero cuando baja la glucosa, o peor, cuando sube la glucosa acá, está subiendo acá la glucosa, sube la insulina. ¿Pero qué cosa hace la insulina? ¿Recuerdan el GLUT4? Hace que la glucosa entre dentro de las células. Ojo, GLUT4 hay en todo tejido. ¿Dónde hay más? Tejido adiposo, tejido muscular, pero hay en todo tejido. GLUT1 hay en todo tejido, GLUT2 hay en todo tejido, GLUT3 todos hay en todo tejido. Pero les he dado los tejidos más característicos porque son los más importantes. Vean la cima, la glucosa que es en negra empieza a bajar y la insulina va a empezar a bajar. ¿Qué es eso? Feedback positivo también. Baja, sube, positivo, compañero. ¿Qué cosa hace la insulina? Cuando la insulina empieza a subir, ¿qué pasa con la glucosa? La insulina empieza a subir, ¿qué pasa con la glucosa? Empieza a bajar. Y esto es feedback. La mezcla de los dos permite dos cosas: que la glucosa se utilice como alimento y que otra cosa más permite: tener niveles normales de glucosa en sangre después de comer. Se dan cuenta que el feedback permite entonces, por juego hormonal, que la sustancia periférica, en este caso la glucosa, se mantenga en un rango normal. Eso hace un feedback. Promueve el equilibrio de un sistema. ¿Qué es un sistema? Múltiples hormonas. Entonces, múltiples hormonas juegan, feedback positivo, feedback negativo, para que la sustancia más importante del sistema, en este caso glucosa, se mantenga estable. Come lo que quieras a media. Ahora yo veo gente que está comiendo galletas por ahí. Ya. Aumenta tu glucosa, igual por tu galleta, por tu Oreo, y aumenta tu insulina. Es un juego normal. ¿Esto le pasa a personas con diabetes? No. Ahí hay un pequeño problema. Ahora vean la diapositiva. Viendo cuál es la clínica, o mejor, cuál es la fisiología, quiero que ahora vean la enfermedad. Esta lámina, por si acaso están viendo, es la lámina que yo les muestro a los pacientes del club de diabetes del hospital. Está diseñado para que una persona común y corriente la pueda entender. Ustedes con mayor razón, por supuesto, quiero que entiendan esa lámina. Vean qué cosa ocurre normalmente. Vamos a hacer estos dibujitos. ¿Qué cosa ocurre normalmente? Normalmente la situación es que el páncreas es una fábrica. ¿Fábrica de qué? Insulina. Fábrica de insulina. ¿Qué es la insulina? Son viales. ¿Recuerdan el GLUT4? Son viales. Viales que ingresan a una cerradura que es el receptor. ¿Recuerdan el receptor? ¿Recuerdan el receptor de insulina? Ya. ¿Para qué? Para que se abra la puerta. ¿Qué es la puerta? ¿Qué es la puerta? El GLUT4. La célula está acá. El GLUT4 es la puerta que permite que el alimento ingrese dentro de la célula y la célula come. Simple, como para niños, ¿ah? ¿Qué pasa en diabetes tipo 1? No hay páncreas, no hay fábrica. Si no hay fábrica, no hay llaves. Si no hay llave, no puedo abrir la puerta. Y el alimento se acumula en la sangre y el cuerpo no lo puede utilizar. Aquí nomás saco un concepto de la diabetes.
La diabetes es una enfermedad desnutritiva. Te desnutre esa diabetes. Porque el alimento no ingresa dentro de la célula, porque el cuerpo no puede utilizarla. Este es diabetes tipo 1. Hay un ataque autoinmune de la célula beta que hace que no tengas insulina. Si no tienes insulina, no hay que llegar a la muerte. Diabetes tipo 2. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba que ahora hay más diabetes? ¿De qué diabetes estaba yo hablando? Tipo 2. Y se escribe así, tipo 2, nombre romano, en arábico, así tipo 2. Cuando son internos, a pesar de lo que les digo ahora, que porque escriben así, van a seguir escribiendo en romano. Escriben en arábico, tipo 2. Hay páncreas, hay llave, pero acá viene el mecanismo fisiopatológico más importante en diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina. ¿Lo han escuchado? ¿Qué es la resistencia a la insulina? Algo pasa en el receptor. No es el mismo, vean. Entonces, ¿qué pasa con la puerta? Sigue cerrada. Síganme acá, no noten, síganme acá. ¿Qué pasa con la puerta? Sigue cerrada. ¿Qué pasa con la célula? ¿Se alimenta? No se alimenta. ¿Qué pasa con la glucosa? ¿Se acumula en sangre? Se acumula en sangre. ¿Aumenta en sangre? Sí. Aumenta en sangre. ¿Y el aumento de sangre a qué llevará? El aumento de glucosa en sangre. PIB negativo positivo. ¿A qué llevará? A que exista más insulina. La resistencia a la insulina se acompaña de hiperinsulinemia. El cuerpo reacciona de esa forma ante la resistencia a la insulina. Vean, sino acá, en el gráfico, cuando aumenta la insulina, baja la glicemia. ¿Por qué? Porque acá no hay problemas con el receptor. Pero vean allí en el ejemplo de diabetes tipo 2. El receptor no funciona. Es otra cerradura. La puerta no se abre. Se acumula la glucosa. Al acumularse la glucosa es una señal para que el GLUT2 permite el paso de esa glucosa dentro de la célula beta. ¿Qué hace la célula beta? Bota más insulina y tengo más insulina para ver si alguna de esas llaves abre esta puerta y la glucosa puede entrar. ¿Se entiende la diferencia? Un concepto más sobre insulina. La sustancia con el mayor poder anabólico conocido en la galaxia se llama insulina. La sustancia con el mayor poder anabólico conocido se llama insulina. ¿Qué significa poder anabólico? ¿Qué es anabólico? Construir. De ladrillos construyó paredes. Síntesis. ¿Qué es catabolia? Destrucción. Destrucción. ¿Cierto? De paredes destruyo y lo convierto en ladrillos. ¿Se entendieron esa? Pregunta, a ver si han entendido. ¿Lo conocen a... Esto es más conocido. ¿Lo conocen a Rafael López Aliaga? Ese sujeto que es alcalde de Lima. ¿Lo conocen a... pero no hemos conocido? Otro que no hemos conocido. Conocido, ¿crees que puedo hacer? Está viejo, pero el tipo todavía se mantiene. Paolo, ¿cómo se llama Paolo? Paolo Guerrero, no Paolo Hurtado, Paolo Guerrero. Lo ubican a Paolo Guerrero, ¿no es cierto? Paolo está viejo, pero si el pata sigue, ¿no? Es el Germán Carti de esta generación. No sé si lo ves a Germán Carti, yo creo que sigue jugando. 50 años y sigue jugando, sigue flaco, sigue vivo. Paolo está así. Pregunta: ¿quién creen que tiene más insulina? ¿Paolo o López Aliaga? López Aliaga. ¿Por qué? Porque López Aliaga está más. Es más gordo. Y no puedo acumular grasa si no tengo mucha insulina. El tipo entonces es un tipo que tiene resistencia a la insulina. No tiene, iba a decir no tiene errores, tampoco tiene, pero tiene mucha insulina por el peso que tiene. ¿Quién cree que tiene más insulina? ¿Dina Boluarte o Gladys Tejeda? Dina Boluarte. ¿Por qué? Por el peso.
¿Qué cosa tienen Paolo y Gladys Tejeda en común? Sin hacer más actividad física, están consumiendo más cosas. ¿Qué pasará con mi glicemia? No se eleva mucho. ¿Hace falta botar mucha insulina? No, tienen menos insulina y por eso son más delgados. Mira que simple. ¿No? Este es un gráfico interesante. ¿O qué ocurre en la resistencia a la insulina? Hay muchas teorías, pero lo que está detrás de la resistencia a la insulina es un fenómeno que se llama obesidad. La obesidad se encuentra detrás casi siempre de la resistencia. Es un círculo vicioso. Y el círculo vicioso empieza así, escúchanos. Yo como. Cuando empiezo a comer más de lo que necesito, cuando empiezo a comer más de lo que necesito, ¿qué pasará con mi insulinemia? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Si como más, aumenta mi insulina. Si en la mañana yo me tomo solamente de desayuno, ¿qué era? Pan con jamón, ¿ya? Mi insulina se dará así. Pero si de desayuno me tomo una chuleta de cerdo con papas, ¿cómo será mi insulina en el desayuno? Conforme va aumentando mi insulina porque aumenté la cantidad de comida, ¿qué tejido empieza a crecer? Adiposo. El exceso de carbohidratos se convierte en grasa, por si acaso, chicos, chicas. Esos que quieren bajar de peso consumiendo fideos, consumiendo moralla, resulta que los carbohidratos se convierten en grasa. Cuando uno va comiendo, estoy empezando a desviar el tema. Mejor no me desvío el tema porque si no me voy a. Se me va el tiempo. Yo quiero que vean esto. Conforme voy comiendo más y comer es un placer, ¿no? Es un placer, claro que sí. Yo voy a mi casa, me estoy esperando que es un arroz con huevo. Qué rico que es, con su platanito frito, con su papita. Qué rico que es, o no rico. Un chillucho con tu cerveza helada a mediodía. Qué delicia, qué rico comer. Eso es rico comer. Veamos. Viene la resistencia a la insulina. ¿De qué se acompaña de la resistencia a la insulina? Cuando una hormona es resistida, cuando hay resistencia a una hormona, la hormona resistida aumenta su concentración. Es un concepto básico. Cuando una hormona es resistida, aumenta su concentración. Es lo que le pasa a las chicas. Una chica quiere llamar la atención de un chico y se hace la increíble, no responde. ¿Qué hace el chico? Llama más veces. ¿No hacen esto de todos los días? Eso. Cuando hay resistencia a una hormona, la hormona resistida aumenta su concentración. Eso ocurre con cualquier hormona que conocemos. Entonces, tengo la resistencia a la insulina porque estoy cada vez aumentando de peso. Lo que ocurre es que cuando voy comiendo más y más, boto más insulina, y esa mayor cantidad de insulina hace que se aumente más tejido graso. Y al aumentar el tejido graso por mecanismos no conocidos, como que el receptor o los mecanismos post-receptor o el propio GLUT4 como que no funciona. Entonces requiero cada vez más insulina para mantener glucosa normal. Cada vez más insulina para mantener glucosa normal. Es algo así. Para mantener este nivel de glucosa necesito así insulina. Más insulina para mantener el mismo nivel de glucosa. Esto es resistencia a la insulina. ¿Ya? Y recuerden que la insulina es anabólica, me va a hacer subir de peso. Y el aumento de peso lleva a resistencia a la insulina, es un círculo vicioso. Ahora vean la lámina. Tengo resistencia a la insulina. ¿Cómo responde el cuerpo para que la glucosa esté normal? Aumenta la insulinemia. Entonces, aumentando la insulinemia para que la glucosa esté normal. Van pasando los años, aumenta mi resistencia a la insulina porque me gusta comer, tengo buen diente y por ahí escuché que hay que comer 5 veces al día, ¿no es cierto? Y comen a media mañana, ¿qué comes? Un jugo, o de repente a media tarde se comen un tamal con, no sé, con un pastelito. Voy comiendo cada vez más
va aumentando mi resistencia a la insulina, va aumentando mi insulinemia para que la glucosa no suba. El aumento de la insulinemia representa el esfuerzo de esa pobre célula beta para que la glucosa no suba. Y van pasando los años, no siento ninguna molestia, solamente voy aumentando de peso, voy aumentando mi resistencia a la insulina porque aumento de peso, va aumentando la insulina, pero llega un punto en que la célula beta ya no les puede seguir la corriente a la resistencia a la insulina. Y si se da cuenta, la curva empieza a enderezarse. Ya está la célula beta botando lo más que puede, pero la resistencia está ganando. ¿Y eso cómo se traduce? En que la glucosa empieza a subir. ¿Y cuál es la primera glucosa en subir? La postprandial. La glucosa después de comer la primerita en subir. Pero como siempre medimos glucosa en ayunas, la glucosa en ayunas todavía está normal, o cerca del 100, está bien, no tiene nada, está bien todavía. El paciente gordo no tiene nada, está bien todavía. Tiene resistencia a la insulina. Van pasando los años, el paciente sigue comiendo. ¿Qué pasará con mi resistencia? Va aumentando, la insulina empieza a caer y la glucosa en ayunas por fin empieza a subir. Y la diabetes aparece. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Esto del tiempo es relativo, ¿no? Porque yo veo que hay gente que hace resistencia a la insulina y en meses me hace diabetes. Esto es bien relativo. Es un tema de investigación, por ejemplo, ¿cuánto dura la prediabetes en convertirse en diabetes? Un tema de investigación puede ser factores de riesgo, así, de la prediabetes para convertirse en diabetes. Estudio prospectivo. Un estudio precioso. Mucha gente que no hace esto en años, otros que lo hacen en meses. No sé por qué. Genética de la diabetes. El detalle es que van pasando los años y vean, la resistencia sigue, el paciente tiene más insulina, pero cada vez tiene menos. Va bajando la insulina. ¿Te das cuenta? Como le va bajando la insulina, ¿qué pasa con la glucosa? Va subiendo. Feedback negativo. Va bajando la insulinemia, baja por debajo de un punto crítico donde ya llegamos celular, falla de célula beta, ya pasaron años de la enfermedad y la glucosa empieza a subir, 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 subir. Pasan muchos años y cuando ya no tengo insulina, la glucosa se ha elevado un montón y en este punto el paciente ya tiene diabetes franca y de repente ya va a requerir solamente insulina como terapia. Y esa es la historia natural de un paciente con diabetes tipo 2. ¿Quién generó todo el problema? Resistencia a la insulina. Un diabético que tiene muchos años de evolución, ¿cómo se lo imaginan? ¿Gordo o flaco? Habitualmente flaco. ¿Por qué? Porque ya no tiene insulina. O sea, la célula beta con el tiempo se cansa, se muere. Hay que cuidar la célula beta. Cuando no la cuidamos porque vamos comiendo mucho, la célula beta cada vez trabaja más y trabaja más y trabaja más. ¿Qué pasa si trabajas más? Apoptosis de célula beta. Y cada vez hay menos célula beta. Baja la masa crítica de célula beta. Mientras menos célula beta hay, menos insulina hay. Llega un punto en la evolución de la enfermedad que ya no tengo insulina y sigo teniendo resistencia a la insulina. En este punto, el paciente seguramente con tan poquita insulina ya me está bajando de peso. Ya antes pesaba sus orgullosos 120 kilos y ahora pesa 40. Porque le amputaron una pierna y esa pierna pesaba como 10 kilos, ya pesa menos, más flaco el tipo. Esa es la historia natural de la diabetes. ¿Qué crees? Ahora yo les cuento algo más. No sé si está acá. ¿Qué es, chicos? ¿Qué es? 6:49 o 7:40. 7:40. Último más. Más o menos, ¿sí? Resistencia a la insulina lleva hiperinsulinemia. ¿La insulina es una sustancia anabólica? Sí. Cuando yo hablo de resistencia a la insulina me refiero al efecto de la insulina sobre la glucosa. A eso me refiero. A eso me refiero con resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se refiere al efecto de la insulina sobre la glucosa. ¿Pero es el único efecto que tiene la insulina? No. Cuando aumenta la insulinemia, empieza a haber efecto anabólico, ¿recuerdas? Y acumula grasa.
¿Por qué? López Alea. ¿Sí? Aumentas el peso. Cuando aumenta la insulinemia, aumenta la presión arterial. Porque hay un incremento de la actividad simpática con una vasoconstricción de repente, va a haber mayor retención de sodio y agua, se aumenta el continente, o no, aumenta el contenido, perdón, y hay una hipertrofia vascular o una hipertensión. Cuando ustedes vean diabetes, van a ver la frecuente asociación con hipertensión arterial. Es que los dos tienen un mecanismo de génesis similar, resistencia a la insulina. Es más fácil que un gordo sea hipertenso a que un flaco sea hipertenso. Y el paciente con resistencia a la insulina también tiene hipertrigliceridemia, que es otra de los componentes del aumento de la insulinemia. El aumento de insulinemia también se llama síndrome de resistencia a la insulina o síndrome metabólico, ¿verdad? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué te quiero mostrar esa? No sé si está acá. Para terminar ya. Antes de ir a esto, quería mostrarles dos cositas. Preguntas. ¿Se dieron cuenta que es la célula beta la que sufre? ¿Cómo protejo célula beta? Vean la lámina. ¿Cómo protejo célula beta? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Que la célula beta trabaje menos. ¿Cómo hago? No, que trabaje menos. A ver si acabaron los Juegos Olímpicos. Si me quieren ustedes esta chica que ganó la maratón femenina, después de 2 horas iba corriendo, y le digo, ¿sabes qué? La maratón no, ella en otra dirección, vuelve a correr, así cansada, volverá a hacer el mismo tiempo, ya no va a poder. ¿Por qué? Está agotada. Pero tú le das que descanse un mes y vas a ver cómo te corre mejor. Lo importante que es descansar. Para la célula beta, lo importante que es descansar. ¿Cómo hago descansar la célula beta? La ingesta. ¿Cómo hago descansar a célula beta? Vean la lámina, no me digan de ejercicio, vean la lámina. ¿Cómo hago descansar a célula beta? ¿Por qué trabaja la célula beta? Porque aumenta la glucosa. ¿Por qué aumenta la glucosa? Porque comemos. Porque como. Si como menos, ¿qué pasará con mi célula beta? Trabaja menos, descansa. Si yo hago ejercicio, ¿qué pasa con el ejercicio? Recuerda que el ejercicio puede hacer que se envíe el GLUT4, entra la glucosa sin que haya insulina. ¿Qué pasará con la glucosa? Cae. ¿Qué pasa con la célula beta? Descansa. Entonces, si yo como menos y me muevo más, estoy bloqueando la resistencia de insulina y hago que mi célula beta pueda trabajar normal en unas mejores condiciones. ¿No es verdad? Sí. Pero ¿qué hacemos nosotros normalmente? ¿Qué hacemos como sociedad? Comemos más y no nos ¿Qué hacemos como movemos. sociedad? ¿Qué hacemos como sociedad? Comemos más y no nos movemos. Darwin llegó hasta acá. Darwin movió lo que venía. Darwin llegó hasta acá. Y este gráfico que parece un meme, no es un meme. Es lo que está pasando. Parece un meme, no es un meme. Es lo que está pasando. Déjame ver. No voy a hablar de comida. Lo que voy a hablar es de lo siguiente. Escuchen esto. Valle del Cusco. Incluso antes de los incas. Hace 1000 años. ¿Ya? ¿Cómo eran los cavernícolas acá? O en cualquier parte del mundo. 1000 años, 1500 años. ¿Cómo eran los cavernícolas? Eran cazadores, ¿de acuerdo? Y recolectores. Y por ello tenían que ser nómadas. Viajaban de diferentes lugares a diferentes lugares. ¿Para qué viajaban de diferentes lugares? Buscando comida. Buscando comida. Recolectaban los choclos que había, qué sé yo, papas que había, parasitaban lo que había y se iban, no conocían la agricultura, se iban a otro sitio. En caminar gastaban energía.
para comer 2 a 3 veces por semana. Y tenía esta contextura física. Han pasado los años y ahora es mucho más fácil conseguir comida. Y no hace falta tanto esfuerzo físico. En esta época, esta es una teoría, acá se desarrolla lo que se llama el fenotipo ahorrador. ¿Qué significa? Voy a comer esta comida, hoy es martes, pero yo sé que mi siguiente comida va a ser el viernes. Es mucho tiempo sin comer. Entonces nuestro sistema como que empezó a adaptarse para ahorrar comida, porque van a ser 3 días que no voy a comer. Y en esos 3 días que no voy a comer, el metabolismo se adaptó a la forma de ahorrar energía. Porque eso era lo que vi. ¿Cómo ahorras energía? A base de tejido graso, que aquella vez no tenías la oportunidad de desarrollar porque no había exceso de comida. Este fenotipo se convirtió en genotipo, hubo cambios genéticos. Hasta que empezó a haber facilidad para conseguir mucho más comida. Y ahora tenemos este video. El genotipo ahora tiene cómo expresarse. No sé si están entendiendo. El genotipo ahora tiene cómo expresarse y esa es su forma de expresión, la obesidad. Y vean, esto ha pasado en pocos años. Ejemplo, y lo que les pongo de ejemplo son cosas que yo he visto y me llama mucho la atención. Cuando yo era niño, cuando tenía vuestra edad, Día de la Madre, mi mamá va a comprar Coca-Cola para toda la familia en un día especial, o Día del Padre, que sí. Y yo compraba, recuerdo, 2 botellas de Coca-Cola, de botella de vidrio, de 7.50. 2 botellas, para toda la familia. Nos alcanzaba un vaso por persona. Un vaso. Sobraba. Ahora, ¿cómo es? Compras una caja de 3 litros cada botella, son 6 botellas, y falta. ¿No es cierto? Y falta. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Ya les conté. Ejemplo 2. Antes en Cusco había una sola pollería. ¿No lo creen? Sí. En el sótano del colegio de La Salle. Pregúntenle a vuestros papás. No, los papás son quedados chibolos. Pregúntenle a vuestros abuelos. Pollería Balcán era la única pollería años 78, 79 en Cusco. La única pollería. Ahora, ¿dónde no hay pollería? En todos sitios, maquis, ¿qué más? En Cusco no hay pizza. Ahora hay pizza, hamburguesa, ¿no es más fácil comprar? Sales de tu colegio y salchipapa llena de aceite y grasa a un sol. No es fácil encontrar. Y encima es rico, ¿no es verdad? Sí. Punto número 1. Punto número 2. Nos queremos mover. Nos queremos mover. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han subido esta clase por las gradas? Uno. Por las gradas, damos con 8 pisos. Mira, conmigo somos 4. Mientras pueda, no voy a usar el ascensor. Pero todo el mundo usa el ascensor. Esta imagen es típica. Está así la enfermera del hospital en la puerta del ascensor. Acá tiene una bolsa. ¿Qué hay en la bolsa? Son las 9, 10 de la mañana. Acá hay pan con queso y mantequilla, y café y azúcar. Ya tomó el desayuno. Va por el segundo. Está con sus uñas esperando el ascensor. Jefa, ¿qué haces? Acá esperando el ascensor. ¿A dónde vas? A cirugía B. Cirugía B es el segundo piso. Está comiendo más y se está ejerciendo menos. No usa las gradas. Usa las gradas, no, eso cansa. Moraleja, tengo cada vez más ojos. Y eso está cambiando en décadas, en apenas 2, 3 décadas. Es muy poco tiempo para tener un cambio. Nos está explotando esta epidemia en la cara, eso es lo que les estoy contando. Y esto explica lo que les contaba antes: cada vez hay más pobres, cada vez hay más diabéticos, cada vez hay más falla renal en los diferentes servicios vitales de la ciudad. Es que la comida fue la comida chatarra. No sé si esa es la causa. No sé si esa es la causa. El problema es que el peruano tenemos una gastronomía que tiene fama, ¿cierto? Y esa es nuestra comida peruana. De todo lo que ustedes acá, el único cambio que puede ser no tan calórico es el ceviche.
Y eso, quítale el camote y estamos de acuerdo. Lo demás es una bomba de calorías. La tiene de gallina, este tacacho con cecina, eso es lo que Lima, ¿no? El Cusco no es así, el Cusco no es así. ¿No es cierto? ¿Ah? Ahora se acerca Todos Santos, ¿no? Con el chombo, con tamarito, con la plaza de armas. Qué cosa más rica. Comer no es un placer. Y estoy haciendo trabajar a mi pobre célula beta. Y este es el fin de semana de muchos de nuestros docentes. Viendo fútbol o viendo las Olimpiadas, comiendo, descansando, por supuesto. Cusco, 1970 y tantos. Vean la plaza toda vacía, vean los carros, poca gente, vean los cerros, había vegetación. En apenas 30 años, Cusco. ¿Qué ibas a pensar tú en que exista ascensor en un edificio? Es un lujo. Ahora, ¿qué cosa es? ¿Cómo va a haber un edificio sin ascensor? Tengo mi casa de 2 pisos. ¿Ascensor? ¿No es verdad? Ya. Con esta cosa también esta parte, ¿sí? Para que vean que nuestra sociedad en sí busca menor esfuerzo físico y ahora es fácil conseguir comida. Por eso la pandemia nos revienta. Esta es la avenida de la Cultura, por el hospital regional. Lo que pasa es que yo no tengo plata para comprarme un carro, entonces este problema no es para mí. Yo soy pobre, entonces ese problema no es para mí. Te tengo malas noticias. Mira esto. Esta es, por ejemplo, que Vinca. Los puntos en amarillo son los paraderos. De Credinca hasta la universidad no hay más de 700 metros. De repente 1 kilómetro, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 paraderos. No se han dado cuenta. Por ejemplo, hay un paradero que se encuentra acá en Magisterio, pero hay un paradero que está en el mall. Aquí falta un punto, porque hay otro puntito que es Manuel Prado. Pero la gente dice, bájate acá porque acá no voy a parar, la gente reclama. Si yo fuera alcalde de Cusco, te quito un paradero acá. El hospital tiene que ser paradero. Yo te quito un paradero acá y un paradero acá. Y se lo pongo en mi plan de gobierno. ¿Creen que voy a ganar la elección? No voy a ganar. ¿Se dan cuenta? Buscamos el menor esfuerzo y buscamos comer más. Entonces tenemos los problemas que tenemos. Una enfermedad que cada vez es más frecuente, incluso en edad pediátrica. Cada vez hay niños más gorditos. ¿Y qué piensa el papá que ve a un niño gordito? Que está sano. Que está sano, viejito. Y gordo está sano. Ahí viene el doctor. Niño 2024 viendo la tele, lindo es el que vea Juegos Olímpicos, no está viendo sus videos, está viendo porno, comiendo. Y estos son los niños de mi época. Hay un jugador. No sé si ustedes han llegado a vivir eso. En mi casa salíamos los chicos del barrio a jugar en la calle. Mi primera flaca era una vecina mía. Y así. ¿Vuestra primera pareja quién es? Alguien que han conocido en Facebook, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entre ustedes y yo. ¿Cómo se termina? ¿La diabetes es una enfermedad transmisible o no? ¿La obesidad es transmisible o no? Técnicamente no es transmisible. No hay un vector. No hay un vector. Técnicamente es una enfermedad crónica no transmisible. Igual pasa con la diabetes. Es una enfermedad crónica no transmisible, pero les tengo noticias. La diabetes sí es transmisible. ¿Quién es el vector? Las costumbres. Papá gordo, que come 6 veces al día, hijo gordo. Mascota gordo. Es común ver familia de gorditos o familia de flacos. Las costumbres se heredan, se copian. Y ese es el problema, se copian. Bien, vamos a hablar un poquito más sobre
La siguiente clase va a ser diagnóstico de diabetes, que es muy sencillo. Tipos de diabetes, y ya vamos a hacer cetoacidosis diabética, que es un tema bien sencillo. Bien, chicos, estas pruebas las voy a calificar para vuestro examen de entrada. Y mañana, esta semana te paso el sitio. Es el mismo.